Ok, agradecemos al Señor que tenemos la posibilidad de estar una vez más, hermanos, reunidos. Gracias a nuestro amado Señor. Y esta noche queremos dar, como decíamos anteriormente, continuidad a lo que hemos comenzado la semana pasada con las cartas del Señor a las 7 iglesias. Pero antes, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que Él sea el que esté hablándonos en esta noche por medio de su palabra. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que una vez más tenemos para poder estar reunidos, Señor, en torno a tu palabra, Señor, a tu presencia. Señor, como decimos siempre, queremos sentarnos a tus pies para que seas tú el que estés una vez más hablándonos. Señor, tú eres un Dios que eres poderoso, Señor, en todo lo que has hecho, y todo lo que has hecho lo has hecho por tu palabra, que es sumamente poderosa. Señor, queremos confiar una vez más en tu palabra, en tu verdad, Señor. Te agradecemos porque tenemos la posibilidad, la libertad, a través de estos medios, de poder estar perseverando, Señor, en la comunión unos con otros. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que en este momento están conectados y aquellos que de repente van a poder ver también lo que hoy, Señor, queremos compartir con tu ayuda. Señor, pido tu asistencia, pido que tu unción, Señor, esa unción especial, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, sobre mi vida, y que tu palabra, Señor, que es poderosa, pueda ser predicada y recibida, Señor, en un terreno fértil para llevar mucho fruto. Señor, guárdanos del mal. Guárdanos del mal, guárdanos de nosotros mismos, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos amados, es un gozo que podamos, como decíamos, estar de vuelta reunidos con la ayuda del Señor para considerar la palabra. La semana pasada comenzamos con el mensaje a las 7 iglesias, comenzamos con Éfeso y estábamos considerando el hecho de que este libro, esta revelación de Jesucristo que fue dada a Juan, como leemos en el capítulo 1, al versículo 11, el Señor le dice a Juan: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Este libro, hermanos, esta revelación de Jesucristo que hoy tenemos aquí a disposición para poder leer, fue primeramente revelado al apóstol Juan para que fuese entregado a las iglesias, a las 7 iglesias en Asia. Nosotros sabemos que ese mensaje fue entregado a través de cada ángel, que era como un mensajero, y lo vamos a ver también más adelante. ¿Por qué a las 7 iglesias? Las 7 iglesias en el sentido local o en el aspecto local. Hermanos, sabemos que la iglesia de Dios tiene dos aspectos, ¿verdad? Está el aspecto un poco más amplio, que tiene que ver con todos los hermanos de todas las épocas, de todas las partes del mundo que conforman el único cuerpo de Cristo y son parte de la iglesia de Dios universal. Todos los que tienen el Espíritu del Señor y todos los que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida creyendo en el Señor Jesús, son parte de esta iglesia que es la iglesia universal. Todos los hermanos, y son muchos por la gracia de Dios, porque el Señor es bueno y misericordioso, y esta salvación que Él ofrece es una salvación que con tan solo creer de corazón, como le dijo Felipe al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope creyó en el Señor Jesús, se bajaron del carro y Él lo bautizó. Entonces, hermanos, esta parte o este aspecto de la iglesia tiene que ver con todos los creyentes genuinos en todo el mundo y en todas las épocas. Pero esta carta está dirigida a las iglesias en su sentido local o en su aspecto local. Nosotros dijimos, y vamos a volver a repetirlo, hermanos, que si queremos entender de verdad, si queremos tener esa luz de parte del Señor para comprender este libro y toda la Biblia,
es necesario que podamos tener la experiencia y la vivencia de las iglesias locales. El plan de Dios es que Él pueda tener una iglesia, un grupo de hermanos que son como un candelero en cada ciudad, y es ahí donde uno puede empezar a entender, a crecer cada vez más en el conocimiento y en la experiencia de todas esas cosas que leemos en la palabra, pero que es como que nos da la posibilidad de ponerlas en práctica en la vida de iglesia local. Entonces, todos los que tienen la vida de iglesia local en su experiencia, digamos que tienen más posibilidades de poder entender mejor lo que el Señor revela en su palabra. Muchas veces queremos solamente ser salvos del infierno y de la ira y tener nuestra relación solamente con la cabeza, que es Jesús, nuestro Señor, pero capaz no queremos tener contacto con los miembros de ese cuerpo, de la cual el Señor es la cabeza. Y necesitamos en la vida de iglesia local experimentar el amor, la sujeción unos a otros, el perdón, la confesión. Es en la experiencia de la vida de iglesia local que vamos a poder experimentar de una manera real la iglesia universal, porque la iglesia local es como la expresión de la iglesia universal. Entonces, hermanos amados, el Señor está buscando una iglesia en cada localidad porque ese es el plan final de Dios, la revelación de Dios por medio de Jesucristo, su Espíritu, que hace que las personas nazcan de nuevo para crear la iglesia universal, y la expresión de esa iglesia universal son las iglesias en cada localidad. Hermanos, el Señor elige no acaso, nada de lo que el Señor hace es acaso. Elige 7 iglesias que estaban situadas en esta región del Asia Menor, que hoy es la actual Turquía. Estas 7 iglesias no eran las únicas que existían en aquella época. Habían también otras iglesias en esa región. Por ejemplo, también estaba la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Colosas y otras, pero el Señor no elige a esas iglesias para dar las cartas o los mensajes. Y esto es particular, hermanos, porque estas iglesias no solamente existieron históricamente hablando, sino que fueron elegidas por el Señor porque, como sabemos, y nos han enseñado muchos hermanos que apreciamos y amamos, estas iglesias también es como que son proféticas en el sentido de que muestran el camino de toda la vida de la iglesia en general, desde el nacimiento de la iglesia hasta estos últimos tiempos. Son 7 etapas, 7 eras, 7 momentos que están representados cada uno por estas 7 iglesias. Por ejemplo, la iglesia apostólica, la primera iglesia, la iglesia primitiva, está representada por la iglesia en Éfeso, que es la primera, y dura más o menos hasta el primer siglo. La segunda iglesia que vamos a estudiar hoy abarca desde el primer siglo hasta el tercer siglo y representa otra etapa de la iglesia del Señor. Entonces son iglesias que existieron históricamente hablando, pero que también nos muestran ese aspecto de esas etapas que cronológicamente el Señor ha decidido hacer vivir a su iglesia, por el que el Señor sabe y quiso anticiparlo también a través de este libro, que no solamente es histórico, sino sobre todo profético. Amén, hermanos. También podemos decir que cada iglesia, así como vemos en el plan y en el consejo de Dios, recibe el nombre de la ciudad o de la localidad donde los hermanos residen. La iglesia no es la iglesia de Éfeso. No hay que confundir, hermanos, en hablar de la iglesia de Éfeso, sino lo correcto es decir la iglesia en Éfeso, porque la iglesia es del Señor, pero reside, mora en la ciudad de Éfeso. Entonces la iglesia del Señor que está en Éfeso, la iglesia del Señor que está en Esmirna, la iglesia del Señor que está en Pérgamo. O sea, son localidades o ciudades, y estas localidades o ciudades, digamos que bíblicamente hablando, recibían el nombre de las iglesias. Entonces, para reconocer a ese grupo de hermanos que vivían en una cierta ciudad, el Señor llama a la iglesia que estaba en tal ciudad. Entonces, hoy también, ustedes saben, nosotros hemos adoptado esa realidad, esa verdad que creemos que es parte de la voluntad del Señor. Los hermanos de cierta localidad, la iglesia en esta localidad. Hermanos amados, cada nombre de cada iglesia, que como decíamos recién correspondía a la ciudad,
también representaba la característica en la cual la iglesia estaba, o la condición en la cual la iglesia estaba. Éfeso, por ejemplo, significa deseable. Y la iglesia en Éfeso, aunque había olvidado su primer amor, el Señor todavía la llamaba a un arrepentimiento, todavía era deseable a los ojos del Señor, y era, entonces correspondía un poco a la realidad de esa iglesia. Entonces los nombres, Éfeso, Esmirna, como vamos a ver hoy, Pérgamo, también representan de alguna manera la condición espiritual o la situación en la cual la iglesia se encontraba. Pérgamo, por ejemplo, significa matrimonio o muy unido a matrimonio, y esa era la condición de la iglesia en Pérgamo, como vamos a estudiar la semana que viene, que se habían unido o mezclado las cosas con el mundo. En el caso de Esmirna, la palabra Esmirna, amados hermanos, proviene de una antigua palabra en griego que es mirra, la mirra. La mirra es una especia que se obtiene de algunos vegetales, plantas, y que servía principalmente para los muertos, ¿verdad? Para los cuerpos que ya no tenían vida. Ustedes se acuerdan que los magos del Medio Oriente, cuando van a visitar y a ver al Señor Jesús, le llevan el oro, le llevan el incienso y también le llevan la mirra. El oro podemos decir que representa la realeza o la divinidad de Jesús. El incienso podemos decir que representa ese aspecto de el sacerdocio, el servicio del Señor Jesús. Él es también como el sumo sacerdote, porque el incienso usaban en el servicio en la casa de Dios. También es como un perfume agradable para Dios. Y también le llevaron mirra, porque la mirra estaba representando la muerte, el sufrimiento que el Señor iba a sufrir y que iba a enfrentar por amor a nosotros, en sacrificio por nosotros. La mirra, el perfume de la mirra vence a la muerte, como que el perfume de la mirra era aplicado en ese cuerpo que ya no tenía vida para vencer en el sentido, el olor, ¿verdad? Para cubrir, ayudar al olor del deterioro del cuerpo que estaba sin vida. Entonces la mirra tiene un sentido de vencer a la muerte. Entonces nuestro Dios, que es rey, vino a dar su vida, no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate, el oro, el incienso, y dio su vida como está representado por la mirra. Hermanos amados, entonces la palabra Esmirna nos habla del sufrimiento, nos habla de una iglesia que está en una condición de persecución, de tribulación, de angustia. Eso es lo que caracteriza a esta iglesia históricamente hablando, y que caracteriza principalmente ese periodo del año 100 hasta el año 313 más o menos, donde comienza la otra etapa representada por la iglesia en Pérgamo. Amén, hermanos. Entonces vamos a leer versículo por versículo esta noche para que el Señor pueda hablarnos. Esta ciudad, hermanos, quiero decir también otra cosa importante. De las 7 cartas, que son 7 iglesias o 7 ciudades, las únicas 2 que no recibieron reproche de parte del Señor son Esmirna y Filadelfia, ¿verdad? Las demás todas recibieron reproche, todas reciben la palabra de arrepentimiento, tenían que arrepentirse, tenían que corregir ciertas cosas, y casualmente podemos decir no, como estábamos diciendo hace rato, las únicas 2 ciudades que todavía hoy existen y sobreviven después de tantos años son efectivamente Esmirna, que tiene como nombre hoy Izmir. Es una ciudad en Turquía, y está cerca de Estambul. Y esta ciudad todavía existe al día de hoy, así como también la ciudad de la iglesia que estaba en Filadelfia. Las demás ciudades, hermanos, ya no existen. Fueron derribadas, hubieron guerras, terremotos, no se reconstruyeron. Sin embargo, esta ciudad fue reconstruida varias veces, entonces ha sobrevivido, es una ciudad que todavía existe. Y justamente son aquellas 2 ciudades que no recibieron el reproche de parte del Señor. El versículo 1 dice así, hermanos amados: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hermanos, habíamos dicho que el ángel, la palabra ángel tiene como significado el mensajero, y hemos dicho que
estos ángeles estaban representados por las estrellas que estaban en la mano diestra del Señor Jesús. Entonces estos son hombres que están en las manos del Señor Jesús, que son como estrellas en el sentido de que están en el cielo brillando y tienen todo su corazón, toda su mente en el cielo, aunque están viviendo aquí en la tierra. Y son como mensajeros que el Señor utiliza a través del cual las iglesias recibían estos mensajes de parte del Señor. Pero los ángeles están también, hay ángeles en el cielo, celestiales, pero también hay ángeles mensajeros como seres humanos. Y en este caso podemos decir que el ángel de cada iglesia es un hermano que el Señor, podemos decir de alguna manera, utiliza para hacer llegar su mensaje a cada iglesia. Este ángel de la iglesia en Esmirna muy probablemente era Policarpo. Muy probablemente era Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo era un discípulo del apóstol Juan, era un contemporáneo del apóstol Juan, en el sentido de que este Policarpo era obispo en la iglesia en Esmirna y era un hermano que había sido muy probablemente ordenado por el mismo apóstol Juan como obispo, como anciano de esa localidad. El hermano Policarpo, él vivió hasta el 150 después de Cristo, él fue martirizado, él fue quemado en una hoguera y es muy impresionante, hermanos amados, el testimonio de este hombre Policarpo. Si puedo, después les voy a compartir el testimonio porque los hermanos de esta época que vieron el martirio de Policarpo escribieron cómo fue el día en que él murió a los 86 años con gran valor, dando testimonio del Señor Jesús. Y por ende, el obispo de esta iglesia, que él era parte de los obispos, de los presbíteros, sufrió una muerte atroz para honrar al Señor y también entonces nos da la característica de ese periodo de sufrimiento, de persecución y de tribulación que han sufrido estos hermanos en esa época y que también a veces el Señor permite que suframos. Hermanos, este es un mensaje sobre todo para aquellos hermanos que están en sufrimiento, aquellos hermanos que están en una condición de dificultad. Hoy tenemos todavía hermanos que están sufriendo persecución, que están dando sus vidas por el Señor y capaz también entre nosotros hay momentos seguramente de dificultad. Y la dificultad o las persecuciones y las pruebas, como vamos a ver esta noche, tienen como propósito crear en nosotros la vida y el carácter del Señor, anularnos a nosotros para que el Señor pueda aparecer cada vez más en nosotros y también en su iglesia en el sentido de cuerpo. Hermanos amados, el Señor se presenta con esta característica, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cada vez que el Señor se presenta a estas iglesias, Él se presenta con una característica particular, diferente una de otra. Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso, Él se presenta como el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha y el que camina en medio de los 7 candelabros. A la iglesia en Pérgamo se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto también, hermano, es interesante porque el Señor utiliza ciertas características suyas para presentarse a su iglesia en base a la necesidad de la iglesia. La iglesia en Esmirna necesitaba recordar que su Señor era el primero y era el último. Era el que tenía la primera palabra, pero era el que tenía también la última palabra, en el sentido que lo que Él abre nadie puede cerrar, lo que Él cierra nadie puede abrir. Él es el autor, pero también es el consumador de la fe. El Señor es soberano y Él es el que está llevando a cabo la historia, aunque a veces parezca un poco ilógico, aunque a veces nos encontremos en situaciones que para nosotros no tienen sentido. Debemos recordar que el Señor a quien servimos es el primero, pero también es el postrero. Él es el soberano, Él es el que tiene la última palabra, Él es el amén. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque el Señor no se presenta siempre de la misma forma. También les dice a esta iglesia que Él estuvo muerto y vivió.
Porque la iglesia que sufre persecución, la iglesia que sufre tribulación, la iglesia que está padeciendo por causa del Señor, debe saber que primeramente su Señor fue el que pasó por la muerte, pero venció a la muerte. Por eso está la mirra que vence a la muerte. Y el Señor pasó por la muerte, pero la muerte no lo detuvo y salió de la muerte victorioso, venciendo y siendo exaltado y glorificado hasta lo sumo. Y esa credencial del Señor es necesario que la iglesia la recuerde, sobre todo cuando la iglesia pasa por momentos de dificultad, de tribulación, como la iglesia en Esmirna. Hermanos amados, estas características del Señor y cómo Él se presenta de diferentes formas también nos deben enseñar a nosotros. Si queremos ser siervos aprobados por el Señor, debemos aprender a ser flexibles y a expresar las diferentes características de nuestro Señor cuando tratamos con los hermanos, cuando tratamos con la iglesia. Porque a veces, así como el esposo con la esposa, el esposo es amigo en ciertas ocasiones, el esposo a veces es la cabeza, es la autoridad, el esposo a veces es el amante, el esposo a veces es un compañero, a veces el esposo es un confesor. Entonces, no, el esposo no puede presentarse y actuar siempre de la misma manera con su señora, con su esposa. El esposo, en base a la situación y a la necesidad de su esposa amada, él debe expresar una característica para satisfacer esa necesidad y esa situación que están enfrentando. Y así también, hermano, el Señor Jesús, Él se presenta a nosotros a veces como el pastor, porque necesitamos que Él nos cuide. A veces nos descarriamos y es el pastor que deja las demás ovejas y va a buscarnos. A veces Él se presenta como el Señor que tiene autoridad. A veces se presenta como un Padre amoroso. A veces se presenta como un fuego consumidor, porque Él debe probarnos y su palabra es a veces muy fuerte. A veces se presenta como alguien que disciplina porque nos ama. Entonces el Señor, hermanos, es el Cordero, pero también es el león. Es el Rey, pero también el servidor. El Señor tiene muchas características y en base a nuestras necesidades debemos expresar al Señor y conocer esas diferentes características del Señor, como la iglesia en Esmirna necesitaba recordar esto del Señor. Hermano, al versículo 9 dice así la palabra, en la traducción de Reina y Valera, estoy leyendo, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hermanos, en los manuscritos más antiguos, ustedes saben que la Biblia en los originales, para que pudiese llegar hasta nosotros, al comienzo habían los escribas, los que copiaban para poder mantener ese el testimonio del Señor y la palabra del Señor. Y algunos copistas, algunos escribas, en base al contexto en el cual estaban viviendo, es como que a veces le agregaban algo al texto original. En este caso, en el texto original y en los manuscritos más antiguos, no está la palabra o la frase yo conozco tus obras. Eso aparece en los manuscritos más posteriores, ¿verdad? Más adelante. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando nosotros estamos atravesando momentos difíciles de tribulación, el Señor nos se pone a hablar mucho de obras, ¿verdad? Y lo que dice el Señor aquí, dice, yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Hermanos amados, el Señor conoce por lo que estamos pasando. El Señor sabe exactamente cuál es nuestra tribulación. El Señor sabe exactamente cuál es nuestra prueba. Hay veces que tenemos situaciones que acarreamos por años. Hay veces que tenemos situaciones difíciles en nuestro físico, en nuestra salud, con enfermedades. Hay veces que tenemos situaciones difíciles en nuestra casa, situaciones difíciles en el trabajo, en la iglesia, con los amigos, en los matrimonios. Y el Señor conoce todas esas heridas o situaciones que hemos pasado a través de largos años.
están conocidas perfectamente por el Señor. Aun cuando pasamos momentos de prueba, de dificultad, el Señor conoce. No debemos olvidarnos. Y hermanos amados, cómo el Señor hoy no va a conocer cada corazón nuestro y cada situación. Y aun si tenemos que pasar por situaciones aún más difíciles, el Señor conoce, el Señor sabe. No nos olvidemos, hay veces que capaz uno piensa o te viene un susurro que seguramente no es del Señor, sino del enemigo, como que el Señor se olvidó de nosotros, como que el Señor ya no se acuerda de nosotros. Pero no es así, hermanos. El Señor conoce y a veces los silencios del Señor son para probarnos. A veces las situaciones que vivimos son para que aprendamos, porque la tribulación, hermanos amados, para la iglesia es necesaria. Hermanos amados, en Hechos, al capítulo 4, cuando Pablo y Bernabé habían fundado las iglesias, ellos, amados hermanos, hablaban no en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 14, al verso 22, ellos dicen a los recién convertidos que habían apenas conocido al Señor, fueron a confortarlos, fueron a animarlos, y las palabras que ellos usaban para los creyentes que se habían apenas convertido era: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos amados, les llamo la atención sobre esa palabra: necesario y muchas tribulaciones. Hermanos amados, si nosotros no enfrentamos tribulaciones, no enfrentamos pruebas, podemos decir que vamos a entrar al reino de Dios, pero no vamos a entrar al reino de Dios como el Señor quiere que entremos. El Señor dice su palabra que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, o sea, perfectos. El plan del Señor para con nosotros es eliminar completamente toda esa vieja naturaleza, toda esa carne que llevamos dentro, y a través de las pruebas y las tribulaciones es como que aprendemos a que la vida del Señor pueda ser una experiencia cada vez más en cada uno de nosotros. Las pruebas, las tribulaciones son necesarias, eso lo dice la Biblia. Inclusive hay un pasaje en Job, al capítulo 5, el verso 7, dice que el hombre nace para la desdicha. Hermanos amados, la vida del hombre no es una vida fácil en general. Nosotros no venimos acá para, entre comillas, pasarla bien. El objetivo por el cual el Señor nos creó es para que Él pueda ser expresado y glorificado. Y por culpa del pecado, el Señor tiene que tratar con nosotros para que podamos desaparecer cada vez más y que podamos ser hombres y mujeres mansos, llenos de amor, con el carácter de Cristo, y que Cristo sea expresado a través de nosotros. Hermanos, quiero leer un pasaje en Romanos, al capítulo 5. Romanos, al capítulo 5. Dice el versículo 3, aquí el apóstol Pablo está hablando de la justificación y de los resultados de la justificación. Y al verso 3, el apóstol Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos amados, aquí no dice sabiendo que las predicaciones producen paciencia. Tampoco dice sabiendo que los campamentos producen paciencia. Tampoco dice sabiendo que las reuniones de la iglesia producen paciencia. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, es que la tribulación produce paciencia. Si queremos expresar el carácter de Cristo, es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones y dolores y sufrimientos, porque ese es el camino para que Cristo pueda expresarse a través de nosotros. Hermanos, la vida de Cristo es como que está escondida en un cascarón nuestro, que es duro, que es terco, que es orgulloso, que es egocéntrico, y esa es la vida del alma. Entonces tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser partidos, tenemos que ser molidos, tenemos que entrar a veces en el horno para que el Señor pueda encontrar un camino abierto para poder expresarse y que Él
pueda crecer y nosotros disminuyamos. Hermanos amados, la tribulación produce paciencia. Y el mismo Señor preparó a sus discípulos acerca de los tiempos difíciles, de las pruebas, de las tribulaciones. El Señor les anticipó a sus discípulos diciéndole que cualquiera que les mate, les dijo, va a pensar que está rindiendo un culto a Dios. Y eso ha pasado. Muchas personas hoy matan a los cristianos y mataron en esas épocas, sobre todo a los cristianos, así como al hermano Policarpo lo quemaron vivo, y algunos piensan que están ofreciendo un culto a Dios, sirviendo a Dios. Y el Señor les preparó a sus discípulos, les anticipó. Hermanos, el mensaje del Evangelio incluye estas palabras que a veces son difíciles de escuchar, son duras de digerir, pero debemos considerarlas y recibirlas porque vienen de parte del Señor. Esta iglesia, volvamos ahí al capítulo 2 de Apocalipsis, no solamente sufría tribulación, sino que también pobreza. Hermanos amados, si uno sufre tribulación, pero tiene una condición no de pobreza, podemos decir que es más sobrellevadero. Pero esta iglesia no solamente sufría tribulación, sino que también eran pobres, de escasos recursos. Escasos es en otro idioma. Escasos recursos. Una persona pobre, hermanos, no es una persona que no tiene absolutamente nada. Es una persona que tiene poco y a veces le falta lo necesario. Esa es una persona pobre. Por ejemplo, a veces se dice que uno es pobre de palabras. No es que no tiene palabras, pero no es pobre de palabras, es que no tiene muchas palabras. Entonces, hermanos, para el Señor, estos hermanos que eran pobres, para el Señor eran ricos. Dice el Señor, aunque para mí eres rico. Hermanos amados de mi alma, qué bello saber que aunque estos hermanos sufrían persecución y tribulación, estaban en la pobreza, para el Señor eran ricos. Y qué diferente, hermanos, lo que le dice el Señor a esta iglesia de lo que le dice a la iglesia en la Odisea. Mira lo que le dice a la Odisea en el capítulo 3, al versículo 17. Vamos a leer ahí. Miren lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de hoy, de los últimos tiempos. Tú dices, 3:17, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Qué diferente, hermano. La iglesia de hoy dice, no toda, pero la mayor parte de la iglesia de hoy dice, yo soy rico y de nada tengo necesidad, pero en realidad la iglesia no sabe que es pobre, porque ser ricos no significa, ser ricos materialmente no significa necesariamente ser prósperos espiritualmente. Al contrario, muchas veces es lo contrario. Hoy hay algunos que creen que si uno es próspero económicamente, eso es signo de una prosperidad espiritual. Pero no es lo que dice aquí el Señor. Con eso yo no estoy diciendo, hermanos, que es un pecado ser rico. Por favor, Dios me libre de decir eso porque eso no dice la Biblia. Pero, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, al capítulo 6, Pablo le dice que no, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, de toda especie de mal, y que los que querían enriquecerse eran atormentados, se desviaban de la fe y encontraban muchos problemas. O sea, nuestro deseo, hermanos, no debe ser el de enriquecernos, el de ser ricos, de tener mucho dinero, de tener muchos bienes materiales, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y tienen muchos problemas. Es más, Pablo le dice también más adelante a Timoteo, manda a los ricos de este mundo a que no confíen en las riquezas que son inciertas, sino que sean ricos, que confíen en Dios y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, si un hermano o una hermana es rico y es bendecido por el Señor, amén, amén, pero no confíe en esas riquezas y sea dadivoso y aprenda a ser generoso y a no confiar en esas riquezas. Porque la verdadera riqueza es la riqueza espiritual, es estar lleno del Espíritu, es abundar de ese aceite necesario
para que podamos alumbrar en este tiempo, sobre todo que estamos enfrentando. Eso es ser rico para con Dios. En Lucas, al capítulo 12, hermanos, hay una parábola que el Señor habla del rico insensato que había acumulado muchas cosas y dijo, voy a acumular mucho, voy a poner ahí en mis graneros, y como tengo mucho, ahora voy a decir a mi alma, descansa, aprovechá, festejá, viví tranquilo. Y el Señor dice, necio, hoy mismo te van a pedir el alma, y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Y termina el versículo 21 diciendo así en Lucas 12, 21. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hermanos, hay una riqueza que es para con Dios. El ser rico para con Dios es cuando no hacemos y no acumulamos tesoros aquí en la tierra y no tenemos nuestro corazón aquí en la tierra, sino que nuestro tesoro está en los cielos y nuestras riquezas están en los cielos. Esos son los ricos. Y esta iglesia, aunque era pobre, no necesariamente eso significa que eran pobres espiritualmente. Al contrario, eran ricos espiritualmente. También hay otros ejemplos de otras iglesias que pasaron pobreza, pero que eran ricas en Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ver las cosas como Dios ve y a no caer en el error, sobre todo de este falso evangelio de la prosperidad, que predica algo distinto a lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 6:20 dice, haceos tesoros en el cielo. Y en Filipenses, eso voy a leer, Filipenses al capítulo 4, miren lo que le dice Pablo a la iglesia en Filipos, cuando esta iglesia le había mandado un donativo al apóstol, porque tenían una buena relación con el apóstol. Miren lo que Pablo le dice a esta iglesia en Filipos. Desde el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos amados, Pablo era una oportunidad para que la cuenta corriente que está en el cielo de la iglesia en Filipos pudiese aumentar. O sea, cada vez que nosotros ayudamos, cada vez que nosotros de un corazón generoso damos, cada vez que nosotros nos olvidamos de nosotros y nos desprendemos de nosotros para dedicarnos a Dios y a los demás, es como que hay una cuenta en el cielo que está aumentando. Y por eso el Señor le dijo a la iglesia en Esmirna que aunque estaban pasando pobreza, ellos eran ricos. No les dijo serán ricos, ellos eran ricos en ese momento, porque en ese momento ellos estaban llenándose de Dios y tenían una cuenta en el cielo que se estaba enriqueciendo cada vez más. Hermanos amados, hay una cuenta para nosotros en el cielo. No hagamos tesoros aquí en la tierra, sino hagamos tesoros en los cielos, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hermanos, el versículo que acabamos de leer no solamente nos dice que sufrían tribulación y pobreza, sino que también blasfemia. Blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Hermanos, ¿saben lo que decían los judíos y otros acerca de los cristianos en esta iglesia y en estos periodos primitivos de la iglesia? Como el César, que era el emperador, quería ser adorado y se les tenía que inclusive ofrecer sacrificio al César, pronunciando una palabra, una frase en adoración a él, casi como Dios, y Roma estaba lleno de dioses paganos, y como los cristianos no adoraban al César, sino que adoraban al verdadero Dios, que es Jesús, entonces no solamente la gente, sino también los judíos decían de los cristianos, los judíos que no habían recibido al Señor, decían de los cristianos que los cristianos eran ateos, que los cristianos sacrificaban a niños en sus reuniones, que los cristianos, digamos que hacían ciertas barbaridades y terribles. O sea, la gente
pensaba que los cristianos eran una raza terrible y que hacían cosas horribles a escondidas. Eso es lo que se decía, y esas eran blasfemias. Esas eran injurias, acusaciones, eran inventos, y sobre todo eran inventos de aquellos que se decían ser judíos, pero en realidad no lo eran. Hermanos, ¿saben quiénes son judíos según la Biblia? Nosotros tenemos que preguntarnos realmente quiénes son para la Biblia, para Dios, los judíos, los verdaderos judíos. Y vamos a leer en Romanos, ¿quiénes son realmente los judíos en el nuevo pacto para Dios? O sea, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios. En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos, desde el versículo 28 dice así: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Más adelante, hermanos, en el capítulo 4, el verso 11 dice así, hablando Pablo de Abraham, dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, los verdaderos judíos, hermanos, son los que han creído y confiado en Jesús, así como Abraham, el padre de los de la fe en Dios, también creyó en Dios. Esos son los verdaderos judíos, no los que lastimosamente rechazaron al Mesías y se volvió en la sinagoga un lugar donde Satanás utiliza estrategias para contrarrestar a los cristianos. ¿Se dan cuenta, hermano? Las sinagogas no debían ser para eso. Las sinagogas eran para Dios, para ofrecer culto a Dios, para leer la palabra de Dios. Pero como rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor de gloria, no lo recibieron, entonces se volvió una sinagoga de Satanás. El Señor le dijo en Juan 8 a los judíos que habían creído, entre comillas, en él, que ellos hacían la voluntad de su Padre. Miren, hermano, vamos a leer ahí en Juan capítulo 8, un solo versículo. Miren lo que el Señor le dice a los judíos, a su pueblo, sus compatriotas. Capítulo 8, versículo 44. Dice así el Señor a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. O sea que el Señor le dijo a estos judíos que ellos, como no habían creído en él, como no, la palabra de Dios no hallaba cabida en ellos porque no creían, ellos todavía eran hijos del diablo. Y las sinagogas se volvieron sinagogas, lugares donde planeaban, y el diablo mismo con sus espíritus malignos y sus demonios planeaba contrarrestar, perseguir, injuriar, blasfemar, inventar contra los cristianos. Por eso el Señor le dice eso a la iglesia en Esmirna. Voy a leer un último pasaje acerca de los judíos que son, según la palabra de Dios. Está en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Miren lo que dice, hermanos, también aquí hablando del pacto de Dios con Abraham. Dice al versículo 7, sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, juntamente con aquellos judíos que creyeron como Abraham en Jesús. Y hoy hay un solo pueblo, una sola iglesia, compuesta por los gentiles y por los judíos que creyeron en Jesús. Y hoy ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer.
todos somos uno en Cristo por la fe en Jesús. Amén, hermanos. Ese es el Israel de Dios. En el capítulo 6 de Gálatas, miren cómo está terminando la carta Pablo y dice al versículo 16: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermanos, el Israel de Dios es la iglesia, son todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Ellos son los verdaderos judíos, el pueblo de Dios. Hermanos, volvemos ahí al capítulo 2, versículo 10, vamos a leer. Miren lo que le dice el Señor a la iglesia en Esmirna. Versículo 10 dice: no temas lo que has de padecer. Amado, a mí Roberto una vez me enseñó, el hermano Roberto, que en la Biblia, nunca fui a corroborarlo, nunca fui a verlo, pero que en la Biblia 365 veces está escrito la palabra o la frase no temas. Una vez por día, todos los años, el Señor nos recuerda la palabra no temas. No debemos temer, hermanos amados. Y acá dice, no temas lo que has de padecer. No debemos temer solamente si el Señor quita el problema. Aún si sabemos que vamos a enfrentar el problema, no debemos temer. No debemos temer igual, aún si vamos a enfrentar el problema. Y aún sabiendo que vamos a padecer, no debemos temer. No le debemos temer al coronavirus, no le debemos temer a lo que se viene, aún sabiendo que probablemente van a venir momentos difíciles, pero no debemos temer, porque el Señor es el que en su soberanía está manejando todo, y Él sabe y Él dispone, y si Él sabe y Él dispone, hay que confiar en Él, hay que aceptar todo lo que viene de parte de Dios sin temor, sin vivir en el miedo. A veces somos esclavos del temor. Nuestro hermano Melgar, que ya partió con el Señor, él cantaba: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hermano, nosotros ya no somos esclavos del temor. Muchas veces, hermano, el temor nos esclaviza, nos bloquea, porque tenemos miedo. Y el Señor nos recuerda en su palabra 365 veces: no temas, aun si vas a padecer. No hay que temer, hay que confiar en Dios y estar dispuestos, porque lo que se viene, amados hermanos, es vida eterna, es regocijo para con el Señor por siempre. Y vale la pena que, aunque sepamos que van a haber pruebas, sepamos que van a haber tribulaciones, no debemos temer. Hermanos, en Primera de Juan, al capítulo 4, el verso 18 dice: en el amor, voy a leerlo, Primera de Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor. Pero también voy a leer el capítulo 8 de Romanos, al el versículo 14 y 15. Miren lo que dice, no nos olvidemos, en el amor no hay temor. Versículo 14 de Romanos 8 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos amados, no temamos lo que ha de venir, no temamos si van a haber momentos difíciles, porque hoy tenemos un espíritu de poder que hemos recibido y que está en nosotros, y si somos guiados por el Espíritu y somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del temor, porque en el amor no hay temor, amados hermanos, no hay temor en el amor. Hermanos amados, esto es muy importante que podamos recordarlo. Dice también en el capítulo 2, lo que sigue diciendo el Señor a la iglesia en Esmirna, del versículo 10 dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. Hermanos amados, aún el diablo es, por así decirlo, alguien que está colaborando para que el plan de Dios se lleve a cabo. Y el diablo no puede hacer nada sin pedir permiso. Y a veces el Señor en su soberanía permite y hace que algunos hermanos puedan entrar a la cárcel. Hermano, hace poco he visto un hermano, creo que se llama el hermano Stanley, que tiene un ministerio muy poderoso. Estuvo 5 años en la cárcel, se mostraba cómo él salía y su esposa, sus hijos lo recibieron. Fue acusado de una estafa. Hermanos, a veces el diablo hace trampita, pero esa trampita puede llevarnos a estar en la cárcel. Y esas posibilidades están siempre abiertas dentro del plan de Dios. Nosotros no debemos buscarlas, pero debemos estar dispuestos y debemos buscar ser fieles hasta, si es posible, la muerte. Hermanos amados, la palabra de Dios nos muestra que Él mismo en algunas ocasiones permitió tanto sufrimiento para con su iglesia, pero el Señor tiene un plan y ese plan es para nuestro bien, para nuestra glorificación. Mientras más sufrimiento algunos de los hermanos pasan, mayor gloria y recompensa van a recibir en el reino de los cielos. Hermanos, yo quiero leer 2 pasajes que de repente podrían perturbar a algunos hermanos, pero quiero ver rapidito ahí el contexto y leer 2 pasajes. En Daniel al capítulo 11, miren lo que dice el Señor, en un contexto complicado de la manifestación de la desolación desoladora. Daniel capítulo 11, desde el versículo 32, dice así, hablando desde el 31, para entrar un poquito en el contexto, hablando del anticristo, dice, se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Miren lo que dice el 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Hermanos, aún para estas cosas, espada, despojo, cautiverio, sufrimiento, en un contexto como este, donde está ya la abominación desoladora ahí, donde no debe estar, aún para esto hay un tiempo establecido por Dios, porque Dios es soberano, Dios sabe, Dios conoce, y nosotros debemos recordar eso para siempre en nuestras vidas. Hermanos, vamos a leer también en Apocalipsis, al capítulo 13, también ahí en el contexto de las 2 bestias, hermanos amados, ahí desde el versículo 8. Voy a leer desde el 7, hablando del anticristo. Dice así, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Abran bien los oídos, hermanos. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Cuando dice aquí, hermanos, se está refiriendo a un momento preciso de un contexto difícil, que hermanos, porque son santos, van a sufrir cautividad, algunos van a ser muertos por la espada, algunos van a ser rechazados,
Hermanos amados, eso es lo que se viene para algunos y ha sido establecido y determinado de una manera soberana por Dios. Y no debemos, amados hermanos, no pensar que a nosotros no nos va a tocar absolutamente. Si el Señor en su soberanía dispone eso para mí, yo tengo que estar dispuesto. No tengo que desearlo ni buscarlo, pero sí tengo que estar dispuesto. Porque a veces nosotros buscamos las bendiciones de Dios, pero las otras cosas no queremos, las cosas que Dios ha establecido. Buscamos lo que a nosotros nos gusta y es como que no queremos salir de nuestra comodidad. Pero a veces el Señor dispone, soberanamente hablando, que algunos tengan que pasar por esto. ¿Será que estaremos dispuestos, amados hermanos? El Señor le dijo a Esmirna que el diablo iba a echar a algunos de ellos en la cárcel y que iban a tener tribulación por 10 días. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos amados, no solamente fieles hasta donde nosotros digamos, no, hasta acá yo no doy más, esto no puedo, esto no quiero, hasta la muerte, si es necesario, deberíamos estar dispuestos. No todos van a pasar esto. El Señor no nos dice que toda la iglesia va a pasar por esto y que todos los hermanos van a sufrir así, pero sí dice que algunos podrían pasar por esto y van a pasar por esto, como hemos leído. Por eso, hermanos amados, a veces el evangelio que se predica completo es un poco incómodo y asusta, porque no queremos leer esas partes que nos incomodan y que nos asustan y que nos dan miedo. Pero el Señor quiere que leamos todo el consejo de Dios y que lo enseñemos. El Señor decía, si alguien quebranta un pequeño mandamiento y así lo enseña, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero aquellos que enseñan y no quebrantan, sino los cumplen todo lo que está escrito en la palabra y así lo enseñan, serán llamados grandes en el reino de los cielos. Hermanos, estos 10 días representaron para ellos 10 días, literalmente hablando de 24 horas para esa iglesia histórica en Esmirna. Pero en los primeros años de la iglesia hubieron 10 persecuciones por mano de 10 emperadores terribles, hermanos. Y yo he buscado los nombres de estos hermanos, perdón, de estos emperadores que persiguieron a la iglesia a través de hermanos que han hecho estudios sobre esto. Y les voy a leer, hermanos, los nombres de los emperadores, los 10 emperadores que llevaron a cabo 10 persecuciones en ese periodo que representa la iglesia en Esmirna. El primero es Nerón. Nerón decapitó a Pablo, hizo crucificar a Pedro, hizo llevar prisionero a Juan, a Patmos. Cuando muere Nerón, Juan sale de Patmos y ahí comienza el periodo de Domiciano, otro que persiguió a los cristianos, Trajano, otro, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximinio, Decio, Valeriano, Galerio y Diocleciano. La peor de las persecuciones, dicen los hermanos historiadores, fue llevada a cabo por este último, Diocleciano, que duró 10 años, mató a muchísimos cristianos, hermanos. Se los comían los leones, los ponían como lámparas en las ciudades, los colgaban en los barrios, ahí en Roma inclusive, para que iluminen las calles quemándolos vivos. Era terrible lo que sufrieron nuestros hermanos. Y el Señor lo dijo, hermanos, el tiempo de prueba es un tiempo para probar a algunos, porque el Señor dice, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y antes dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Hermanos, debemos ser probados por el Señor, porque la prueba manifiesta dónde está nuestro corazón y lo que somos, a quién amamos de verdad. Hermanos, la palabra dice que en aquel tiempo que se acerca, el Padre va a entregar al Hijo y el Hijo le va a entregar al Padre. Evidentemente, esos que se entregan no estaban aferrados a Dios y no van a amar a Dios de verdad. Entonces el Señor nos está hablando, hermanos, para que podamos estar listos, preparados, amando al Señor, aprendiendo de esta iglesia que ha sufrido mucho, para que podamos estar dispuestos
a ser fieles al Señor hasta la muerte. Capaz no nos toque nada de todo esto, pero capaz sí nos toque vivir momentos muy difíciles y debemos estar dispuestos. Hermanos, recibir la vida eterna es un regalo, es una gracia, pero la vida eterna también tiene una corona. La corona de la vida eterna se refiere a la recompensa, al premio, al galardón. Y ese premio y ese galardón será dado a quienes, aquellos que han sido fieles, aquellos que no han temido, aquellos que han permanecido y perseverado en la fe en el Señor, aún en tiempos de prueba, aún en tiempos de dificultad, e inclusive los hermanos que van a ser mártires o los mártires que existieron y aquellos que van a suceder. Dice la palabra de Dios que hay tronos que están preparados para que se sienten en esos tronos, para que puedan reinar y gobernar a las naciones junto con el Señor en el tiempo del milenio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos amados, nosotros tenemos oídos, pero si nosotros tenemos oídos para oír lo que el Espíritu dice, debemos estar atentos a estas palabras, porque el Señor habla por su Espíritu para que pongamos atención a lo que el Espíritu dice. La Biblia, hermanos, se entiende cuando empezamos a tener una disposición a hacer lo que dice. No solamente a memorizarlo o a escuchar un mensaje, sino a disponer nuestros corazones para hacer lo que la palabra dice. Cuando la palabra de Dios entra por un oído, busca un corazón dispuesto para que haga su voluntad. Pero cuando no encuentra dentro un corazón dispuesto, dice que entra por un oído y sale por el otro. Hermanos, si tenemos oídos para oír, significa que la palabra toca nuestros corazones porque nuestros corazones están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no solamente a escuchar, sino a hacer. Tenemos un corazón listo para cumplir con eso que el Señor ha dispuesto para nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Algunos hermanos dicen que aquí, cuando habla del vencedor, está hablando del creyente en general. Pero hermanos, no todos los creyentes son vencedores. Todos los creyentes son hijos de Dios. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Todos los creyentes van a ser puestos a prueba, pero no todos los creyentes vencen. El Señor está buscando a aquellos hermanos y hermanas a quienes pueda dar esa corona de vida, que son fieles y perseverantes y que no retroceden ante nada y que están dispuestos inclusive a dar la vida por el Señor. En Apocalipsis 12 dice de nuestros hermanos que lo han vencido a Satanás porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amados hermanos, gracias al Señor porque estamos en un país donde tenemos la libertad de poder ser cristianos, de reunirnos, de evangelizar, de hablar. Pero ¿será que eso va a ser hasta mucho tiempo así? ¿O las cosas van a cambiar? Que el Señor nos ayude, nos enseñe, nos hable, nos toque y que esta palabra que hemos recibido podamos atesorarla en nuestros corazones. Si vencemos, no vamos a sufrir el daño de la segunda muerte. Hermano, la segunda muerte, ¿saben qué significa la segunda muerte? El lago de fuego. En el capítulo 20 de Apocalipsis, al versículo 14, dice así, amados hermanos, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También en el verso 8 del capítulo 21 dice así, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, hoy todavía no hay ninguno que está en el lago de fuego. Ninguno todavía está ahí. Los primeritos, los que van a inaugurar el lago de fuego, ¿saben quiénes son? El falso profeta
y el anticristo, ellos. Los que hoy mueren sin Cristo están en el Hades, en un lugar de tormento, pero todavía no han pasado por el juicio del gran trono blanco y todavía no han sido arrojados a el lago de fuego, que es la muerte segunda, es la eterna separación del Dios vivo y verdadero para un sufrimiento eterno. Y el que vence no sufrirá el daño de la segunda muerte, porque el lago de fuego fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles y para todos aquellos que rechazan el evangelio de Dios, que deciden no conocer a Dios y se cierran en sus corazones. Para ellos está destinado el lago de fuego, que es la segunda muerte. Hermanos amados, hay algunos hermanos que hablan de un castigo también para los creyentes, diciendo que aunque los creyentes somos salvos, si no vencemos estas circunstancias, probablemente aunque no estemos eternamente en el lago de fuego, vamos a sufrir el daño del lago de fuego. No eternamente, pero sí por un tiempo. Eso es muy interesante analizarlo, ver esos versículos, esos textos que nos hablan de que aún siendo creyentes, si no hemos vencido, si no hemos luchado, si hemos vivido en la carne, si hemos sido un problema para Dios y para la iglesia y para los hermanos, para nuestra familia, entonces en vez de premio y recompensa lo que vamos a sufrir es un poco de castigo por un tiempo para que aprendamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Hermanos, voy a leer solamente un pasaje y con esto termino. Está en segunda de Timoteo al capítulo 1. Miren lo que dice Pablo y con esto termino, hermanos. Hablando de Onesíforo. Al verso 16 dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermanos, Onesíforo era un hermano amado que no había abandonado a Pablo. Todos los habían abandonado, pero Onesíforo no. Onesíforo fue a buscarlo para verlo cuando estaba a Roma. Y Pablo le dice a Timoteo, hablando de Onesíforo y su casa, que el Señor le conceda hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Ese día es el tribunal de Cristo, cuando veremos a Cristo cara a cara. Y necesitamos hallar misericordia cerca de Él, porque ese juicio, amados hermanos, no es una bromita, es algo serio, porque vamos a rendir cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos acá en el cuerpo y vamos a recibir tanto lo bueno como lo malo, de acuerdo a cómo nos comportamos y actuamos en esta vida como creyentes, siendo hijos de Dios. No hay que sufrir, no hay que tener miedo del castigo eterno, pero sí, hermanos, debemos saber que podemos sufrir no solamente pérdida de la recompensa, sino también castigo temporal en ese tiempo del milenio. Y debemos estar atentos y preguntarle al Señor cómo estamos conduciendo nuestras vidas para que cuando Él venga no nos retiremos de Él avergonzados, sino que no solamente pasemos la prueba, sino que recibamos el premio, porque el premio es del Señor y hay que predicarlo porque es un incentivo que el Señor da a su iglesia porque nos conoce. Así que, hermanos amados, que el Señor realmente pueda obrar en cada uno de nosotros y gracias al Señor por esta carta, no fácil de digerir, no fácil de estudiarla, no fácil de enseñarla, pero que el Señor nos ayude y que esto que hemos recibido esta noche podamos considerarlo delante del Señor y si vino del Señor poderlo recibir y ponerlo en práctica y preparar nuestros corazones para ser fieles al Señor, aun si nos debe tocar dar nuestra vida, como muchos de nuestros hermanos lo han hecho a lo largo de la historia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el testigo fiel, el Dios soberano, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque aunque sabemos que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones,
Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú nos dices que no debemos temer porque eres tú el primero que has pasado por situaciones tan pero tan difíciles, entregando tu misma vida por cada uno de nosotros. Y has vencido a la muerte y así nos llamas a ser valientes, a ser hombres y mujeres llenos de valor, sin temor, para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar cada día, Señor. Y si hoy estamos en una situación de dificultad, hoy si estamos en una situación de padecimiento y de sufrimiento, Señor, sabemos que tú conoces nuestro padecer, nuestro sufrimiento, y sabemos que a veces permites estas situaciones para que tu vida, tu carácter se pueda expresar, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Señor, ayúdanos a no lamentarnos, a no quejarnos, a no ser rebeldes, a ser valientes, a estar entre aquellos que van a vencer, Señor, para no recibir el daño de la segunda muerte, sino recibir la corona de la vida que tienes preparada para todos aquellos que aman tu venida. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.